¿sí? En realidad la consigna de la duplicación del cuadrado decía, dado un cuadrado cualquiera, construye otro que tenga el doble de área del original. ¿Qué relación hay entre los perímetros de los cuadrados? ¿Qué tipos de números aparecen? ¿A qué conjunto pertenecen? ¿Existe otra solución para el problema? ¿Qué sucede si comenzamos con un cuadrado de área 1 y duplicamos sucesivamente las áreas? ¿Cuánto mediría el lado de cada cuadrado y su diagonal? Y les había dado una paginita para que jugaran y trabajaran. De hecho, con esa paginita es que yo hice los dibujos de abajo. ¿Sí? Entonces vamos a ir a esa paginita y vamos a ir determinando qué es lo que pasa. La paginita con la que iban a trabajar era esta. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Lo han trabajado en la primaria? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Ay, qué aburrida la seño que no nos han hecho trabajar y nos han hecho jugar. Se llama geoplano, ¿sí? El geoplano real o geoplano, digamos, convencional, no es otra cosa que una maderita que tiene un montón de clavitos, ¿sí? Y los clavitos están dispuestos de diferente manera para que uno pueda estudiar diferentes cosas. Hay plantillas cuadradas y hay plantillas que son rectangulares, ¿sí? Entonces, el problema plantea la duplicación del cuadrado. Vuelvo a preguntar, ¿qué significa duplicar el cuadrado? ¿A qué le suena? Rocío está sin micrófono si es que estás por hablar. A ver, piensen, ¿a qué les suena que pueda significar duplicación del cuadrado? A realizar como un cuadrado al lado del otro que tenga el mismo tamaño. Bueno, esa sería digamos, un aspecto o una posibilidad desde lo gráfico. Duplicar un cuadrado sería hacer otro cuadrado exactamente igual. Pero, ¿qué nos decía a nosotros la consigna? La consigna nos decía, dado un cuadrado cualquiera, construye otro que tenga el doble de área del original. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con duplicar el cuadrado, construir un cuadrado que tenga el doble de área. ¿Cómo podría yo construir un cuadrado que tenga el doble de área de eso? Dibujar dos veces el mismo cuadrado. O sea, uno al lado del otro. Pero dejaría de ser cuadrado. Ah, claro, sería un rectángulo. Yo dibujo esto, que es lo que dice Julián, pasaría a tener un rectángulo. Es verdad que ese rectángulo tiene el doble de área, pero es un rectángulo, ¿sí? Entonces no me sirve. ¿Y se podría poner dos más arriba de esos que ya están dibujados? Se podría, pero si yo dibujo esto, ¿cómo sería el área? ¿Sería el doble? No, sería el doble del rectángulo de abajo. Bien, por lo tanto, en relación al cuadrado, ¿qué sería? ¿Cómo 4 sería veces el el área en área. relación al cuadrado? El rectángulo era el doble del cuadrado. Y por lo tanto, este cuadrado, si es el doble del rectángulo, ¿qué va a ser del cuadrado?
El cuádruple del cuadrado. Bien, va a ser el cuádruple. ¿Entonces me sirve? No. 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 Bien, borremos entonces. Y volvamos a hacer mi cuadradito chiquitito. ¿Cómo lo duplicaría? ¿No sería moverlo un lugar más para cada lado? Y la agregar. More, no se te escucha. ¿Cómo se les ocurre que se podría duplicar? Un cuadrado más grande afuera donde quede el chiquito adentro. Algo así. Un cuadrado más grande afuera. ¿Así? No, profe, en los vértices que están al lado. O sea, el lado de la parte izquierda, hacerlo para el vértice, para los clavitos que están al costado, no tan pegado al cuadrado chiquito. A ver, para. Ahí tengo un rectángulo. Ahí tengo otro cuadrado. Y sobre el mismo cuadrado chiquito. Y No puede ser. claro, el cuadrado rojo tendría que estar sobre el cuadrado chiquito y adentro queda el chiquito. Pero ahí, o ustedes sugieren poner otro clavito más. Claro, un clavito más, profe, para el otro Claro, pero lado. el geoplano no Porque- admite, no admite que yo le ande clavando clavito donde a mí me conviene. Entonces, con lo Oh, ¿cómo lo podría duplicar? Profe, yo decía de agregarle directamente al mismo cuadrado un clavito más de cada lado. Claro, pero no le podemos agregar clavito. A ver, como para ayudarlos un poquito. Cuando yo tracé esa línea roja, ¿qué hice? dos triángulos. Bien, dos triángulos. Eso significa que si yo hago un cuadrado que tenga el doble de área, ¿cuántos triángulos tendría que tener? 4. 4. 4. O sea que si yo consigo armar o dibujar un cuadrado que tenga 4 de esos triángulos, estoy duplicando el área. ¿Cómo lo podría dibujar? Como la imagen que estaba en la plataforma, que era un cuadrado y un rombo. Bien, como el que estaba en la plataforma. Así. ¿Por qué me decís un cuadrado y un rombo? Ay, no. A ver. Vamos a usar un ratito el anotador de... Defínanme cuadrado. Figura que no ocupa el lugar en el espacio y que todos sus lados son iguales. Una figura con 4 lados iguales. ¿Qué más? Cuatro ángulos de 90 grados.
¿Tiene alguna otra característica el cuadrado? Es bidimensional y no ocupa lugar en el espacio. Bien, es una figura, sí. Digamos, figura engloba justamente el hecho de la bidimensionalidad, es plano, no ocupa lugar en él. Ah, bueno, profe. No, está bien, estamos aprendiendo, así que vale que sepan que figura significa justamente eso. Defínanme rombo. También es una figura, porque es bidimensional. Característica del rombo. 4 lados iguales. Bien. ¿Tiene alguna otra característica esencial del rombo? Y los 4 ángulos rectos. ¿Seguro? No, no tiene los ángulos rectos. Exactamente, no tiene los ángulos rectos. Un rombo sería, por ejemplo, así. Esperen que desactive el lapicito. Ahí tenemos un rombo. El problema es que ustedes están acostumbrados a ver los rombos así, pero el rombo también puede estar acostado. Yo el rombo lo puedo perfectamente dibujar así. Y no por eso deja de ser rombo, porque tiene los 4 lados iguales. Ahora, ¿de dónde viene la confusión? Confusión número 1, ustedes están acostumbrados a que si la figura está apoyada de la punta, automáticamente es un rombo. No, lo de acá abajo también es un rombo, porque tiene los 4 lados iguales. Porque lo necesitamos. Y es que un cuadrado era una figura con 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Y habíamos definido el rombo como una figura solamente en su definición con 4 lados iguales. ¿Eso qué significa? Que el rombo cumple ¿cuántas de las condiciones del cuadrado? ¿Una o las dos? Dos. El cuadrado cumple 2 condiciones y el rombo Una. 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 Y si quisiéramos averiguar el rectángulo, ¿cómo lo definimos al rectángulo? Como una figura con 4 ángulos rectos. ¿Sí o no? Porque es lo que lo caracteriza el rectángulo, de ahí su nombre. Entonces, fíjense que el rombo cumple una de las propiedades del cuadrado y son los 4 lados iguales. Entonces, todo cuadrado va a ser también rombo, pero no todos los rombos son cuadrados. Esto que yo dibujé en rojo acá es un cuadrado y es un rombo, porque cumple condiciones de los dos. En cambio, este violeta que yo dibujé acá es rombo, pero no es cuadrado porque no cumple la segunda condición, que es la de los ángulos rectos. ¿Sí? Entonces es como que, bueno, que es para mí, no es un error, pero para mí es una dificultad grande que tiene la enseñanza de la matemática. Y es que ustedes dejan de ver conjuntos. Acá yo tengo todos los rectángulos. Y los rectángulos son así, ¿verdad? ¿Está?
Pero ¿qué pasa? ¿Hay algún rectángulo que tenga los 4 lados iguales? Sí. Puede pasar. Y acá yo tengo todos los rombos. Esperen que hice macana. Acá. Acá tengo todos los rombos. ¿Qué característica cumplen los rombos? Que tienen 4 lados iguales. Pero hay rombos, o sea, hay figuras que tienen 4 lados iguales que además tienen 4 ángulos rectos. Sí, este. Por lo tanto, el cuadrado se podría decir que es un mix o una combinación del rombo, porque tiene los 4 lados iguales, y del rectángulo, porque tiene los 4 ángulos rectos. ¿Sí? Entonces, no porque lo tengamos dibujado así, esto es solamente rombo. Me tengo que fijar también en los ángulos. Como esto tiene también los 4 ángulos rectos, es no solamente un rombo, sino también es un cuadrado. ¿Sí? ¿Queda claro entonces que todo cuadrado es rombo también? Bien, volvamos a empezar entonces. Nosotros habíamos dicho que teníamos nuestro cuadradito chiquitito y una opción para duplicar era hacer esto que yo estoy haciendo. ¿Por qué me aseguro que efectivamente estoy duplicando el área? Porque el violetita estaba formado por 2 triangulitos chiquititos y si yo alargo estas líneas, el rojo está formado por 4 triangulitos iguales. ¿Sí? Entonces, una de las preguntas era, ¿qué relación hay entre el perímetro del cuadrado lila y el perímetro del cuadrado rojo? ¿Ideas? ¿Qué necesitaría para encontrar el perímetro del rojo? Defínanme el perímetro. Necesitaría saber cuánto el lado, cuánto mide el lado. Bien, necesitaría saber cuánto mide el lado porque el perímetro se define como el contorno o la medida del contorno de la figura. Y si yo quiero el contorno de la figura, necesito saber el lado para poder analizar y ver el perímetro. Entonces, bueno, vamos a pantalla. Vamos a pizarrón. Obviamente está más bonito el del geoplano, pero la idea es esa. Entonces, si el perímetro es la medida del contorno, no. En un cuadrado específicamente, ¿cuál va a ser la fórmula para calcular el perímetro? Lado Acabamos por de 2. decir, ¿cómo? Lado al cuadrado. No, Lado por 2. pero son 4 los lados. 4 por Lado lado. 4 es. ¿Qué tendría que hacer para sacar el perímetro? Ya han sacado perímetro este año, chicos. A ver, cuando hemos trabajado con los polinomios, ustedes calculaban el perímetro. ¿Qué hacían? Lado más lado más lado. 4 lados. Lado más lado más lado más lado. ¿Sí?
Pero ¿cómo son los 4 lados del cuadrado? Iguales. Iguales, Y sería por lo 4 por tanto, lado, o sea, 4 veces los lados. bien, sería 4 veces el lado. Entonces yo necesito encontrar el lado. ¿Cómo haría para encontrar este lado? Supongamos que el lado del rojo mide 1. ¿Cómo haría para encontrar el lado verde? ¿El lado verde qué es del cuadrado rojo? El Es 2. la de- No. ¿Por qué les cuesta tanto no estructurarse? ¿Qué es el lado verde del cuadrado rojo? ¿Cómo se llama esa línea? El doble, ¿o no? No, yo pregunté cómo se La llama la diagonal. línea, no cuánto mide. Diagonal. Bien, es la diagonal. Y si yo separo lado del cuadrado rojo y diagonal, ¿qué tengo? Un triángulo. Un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Recto. Bien, ¿qué puedo usar para calcular el lado verde? Mm, Vuelvo a preguntar, ¿qué tengo que usar para calcular el lado verde? Puede ser teorema de Pitágoras. Bien. Como el rojo era cuadrado, esto también vale 1. Si yo quiero este lado, ¿qué tendría que hacer? Plantéenme Pitágoras ahí. La altura al cuadrado. Digo, L al cuadrado sería Ajá. igual al 1 1, al cuadrado 1 al cuadrado más más 1 al cuadrado. Bien. Por lo tanto, L al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? L sola. Pasaría el cuadrado para el otro lado como raíz. ¿Pero qué tengo que poner acá, pues? 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 1. No. ¿Cuánto me da esto? 2 al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? 2. 2. 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1 y por lo tanto esto es 2. ¿Qué hago con el cuadrado? Lo pasa como raíz. Bien. O sea que este lado mide raíz de 2. Entonces, ¿cuál es el perímetro rojo? ¿Y cuál es el perímetro verde? El rojo es perímetro igual a 4. ¿Cómo? 4. 4. ¿Y el verde? Raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8. ¿Por qué raíz de 8? ¿O no? Si el 4, a ver, sería 4 veces el lado, sería 4 veces raíz de 2. ¿Por qué me dicen que eso es raíz de 8? ¿Por qué me meten el 4 que no está dentro de la raíz adentro?
¿Esto es lo mismo que raíz de 8? No. ¿Sí o no? No. Entonces, ¿qué relación hay entre el perímetro del rojo y el perímetro del verde? Entonces, ¿se acuerdan el problema? Decía, hace casi 100 años se estableció el tamaño normalizado del papel, llamado DIN por un instituto alemán que tiene un nombre raro, ¿sí? Que es un instituto de normalización. ¿Alguien tiene idea para qué se normalizan las hojas? La normalidad sirve a todo, digamos, a todo nivel para que uno tenga la misma disponibilidad de cosas, vaya donde vaya. ¿Eso qué significa? Yo no puedo construir, por ejemplo, impresoras de un tamaño para la Argentina, de otro tamaño para Estados Unidos, de otro tamaño para Alemania, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es rentable. Es más fácil construir todas las impresoras del mismo tamaño. Entonces, las hojas se normalizan para que el tamaño de la hoja sea siempre el mismo. Entonces, esté yo en la Argentina, en Alemania o en Estados Unidos, el tamaño de la hoja A4 va a ser siempre el mismo. Entonces, si yo me llevo mis hojitas de acá desde la Argentina hasta Estados Unidos, las hojitas siguen entrando en la impresora y yo puedo imprimir de la misma manera que imprimo en la Argentina. O sea, la normalización de las hojas sirve para que estemos donde estemos, yo pueda usar el mismo tamaño de hoja y el mismo tipo de impresora, ¿sí? Entonces es una cuestión de estandarizar para que no haya cosas distintas en todos los lugares. ¿Se entiende para qué se normalizan? Bien. Entonces, el diagrama, estos son los que se denominan hojas de trabajo. Acá, fíjense que acá al medio está nuestra querida A4, que es con la que nosotros imprimimos habitualmente, ¿sí? Estas hojas arrancan desde la hoja A0, que es la hoja que usan los ingenieros y los arquitectos para imprimir sus planos, hasta la hoja o el tamaño A8, que es el tamaño tarjetita de presentación. Ese pedacito de papel donde uno pone el nombre, pone que es abogado, pone el teléfono y demás, tiene tamaño A8. Por eso es que ustedes fíjense que las cajitas de tarjetas son todas iguales, porque todas las tarjetas tienen el mismo tamaño, ¿sí? Entonces acá está nuestra querida A4. ¿En qué consiste la normalización de hojas? Se tomó una proporción específica de hojas y se empezó a dividir las hojas a la mitad. Entonces, la hoja A0 es exactamente el doble de la hoja A1. Y la hoja A1 es el doble de la hoja A2, o sea que nosotros vamos dividiendo las hojas a la mitad y así encontramos el tamaño que le sigue a la hoja. ¿Está bien? Entonces, la hoja A4 viene de doblar la hoja A0 4 veces. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros vamos normalizando, esa normalización tiene... Esperen que hice acá. Ahí está. Esa normalización tiene una proporción particular. Entonces, como, si bien yo la sé explicar, hay un señor que la explica más bonito que yo, les voy a poner un video de un señor que es
no es profesor de matemática, es doctor en matemática, que tiene un canal en internet que se llama Derivando, que se dedica a todas las curiosidades que tienen que ver con la matemática. Entonces yo lo voy a dejar a él que les explique, ¿sí?, cómo es la proporción de las hojas DIN y de ahí volvemos a nuestro problema, ¿sí? Vamos a ver si me sale lo que me han explicado el otro día. Hola, esto es un folio. Más rigurosamente hablando, recordad que soy matemático, una hoja de tamaño A4. Son esas hojas que utilizamos todo el mundo en clase, en la oficina, para las fotocopiadoras, y esta humilde hojita tiene más matemáticas de las que te imaginas. Vamos a echar un vistazo. No sé si te has preguntado alguna vez por qué los folios, las hojas de papel, se llaman A4. Las podían haber llamado R2D2, que es más chulo. A4 es porque forman parte de una serie de tamaños. A0 es el más grande, luego A1, A2, A3, A4, A5, y cada uno es la mitad del anterior. Mira, esto es una hoja DIN A3. Si doblas o cortas una A3 por la mitad, te queda una A4. Estos son los tamaños estándar de papel que se usan en las imprentas. El papel A0 mide 1 metro cuadrado. El A1 la mitad, y así todo el rato. Pero lo bueno es que estos papeles están pensados para que puedas aumentar y reducir las cosas sin que se deformen. Vaya, que si llevas a la fotocopiadora un dibujo en una hoja A4 y quieres aumentarlo a tamaño A3, no pasa nada, porque las proporciones van a ser las mismas. Vamos a comprobarlo. El A0 mide 1189 milímetros de alto y 841 milímetros de ancho. Y si dividimos 1189 entre 841 queda 1,413793. Y si dividimos 841 entre 594 queda 1,4158249. O sea, más o menos lo mismo. Se distinguen solo por milésimas. Bueno, podríamos seguir así. Para nuestro querido A4 las medidas son 297 milímetros de alto y 210 milímetros de ancho. Y tenemos que 297 entre 210 es 1,4142857. Y si vamos a la 8, que es un chiquitín, sus medidas son 74 milímetros de alto y 52 de ancho. Y 74 entre 52 da 1,423076. Las proporciones son muy parecidas, 1,41 y pico. ¿Os suena de algo ese número? Efectivamente, 1,41 y algo más es la raíz cuadrada de 2, más o menos. ¿Casualidad? No lo creo. Vamos a la pizarra. Tengo un rectángulo de lados A y B y quiero que al dividirlo por la mitad, la proporción entre los lados que queden sean la misma proporción que entre A y B. Al dividir por la mitad, los lados del nuevo rectángulo son B y A medios. O sea, lo que quiero es que A partido por B sea igual que B partido por A medios. Me queda A partido por B es igual que 2B partido por A. A cuadrado, lo paso aquí, partido esta B la voy a pasar aquí, por B cuadrado sea igual a 2. Y tomando las raíces cuadradas a los dos lados, me queda que A partido por B es igual a la raíz cuadrada de 2. O sea, que si quiero que se cumplan las dos cosas, que cada rectángulo sea la mitad del anterior y que la proporción se mantenga, no me queda más remedio que tener los lados en una proporción que sea exactamente igual a raíz cuadrada de 2. 1,4142135. ¿Pero es esto posible? No, es imposible, al menos de forma exacta, porque raíz de 2 tiene infinitos decimales. Por eso, si queremos hacer un dibujo o mapa o lo que sea en un papelito A8 y lo vamos ampliando hasta A0, se deformará un poquito, muy poquito, es verdad, pero no será exactamente igual. Y la razón es que raíz cuadrada de 2 tiene infinitos decimales. Y bueno, para encontrar las medidas del tamaño inicial, el A0, cuya área es 1 metro cuadrado, solo me queda calcular cómo tienen que ser los lados. Un lado mide A y el otro mide A partido por raíz de 2. Y el área, el producto de los dos, tiene que ser igual a 1. O sea, que A cuadrado tiene que ser igual a raíz de 2. O sea que A tiene que ser igual a la raíz cuarta de 2. Y la raíz cuarta de 2 es 1,189. Más o menos los 1189
189 milímetros que hemos visto al principio. Todo cuadra. ¿A qué es impresionante? Es que las mates, lo creas o no, están a nuestro alrededor, cuidando de nosotros para que todo nuestro mundo sea perfecto. Bueno, al menos matemáticamente perfecto. ¿Has visto cómo las matemáticas no son tan difíciles como dicen por ahí? Pues si quieres... Ese señor se llama, por si alguien lo quiere buscar, ahí se me fue el nombre, Sáenz Cabezón es el apellido, pero no me acuerdo el nombre. ¿Sí? Eduardo Sáenz Cabezón. Por si a alguien le interesa buscarlo, tiene todas curiosidades sobre matemáticas. El enunciado les dice que para una hoja de la normalización DIN en general, uno de los lados mide X y el otro mide raíz de 2X, que es justamente la proporción de la que estaba hablando el matemático recién, porque si yo divido un lado entre el otro, se simplifican las X y me queda simplemente raíz de 2. O sea que justamente el trabajo tiene que ver con la normalización esa que él explicaba y con la proporción de las hojas. ¿Hasta ahí vamos bien? No me hagan con la cabeza porque los miro así de costadito porque tengo el pizarrón al frente. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿qué me piden a mí que averigüe en el problema? No lo vamos a hacer entero, pero les voy a tirar como la punta de la idea para que trabajen después en el fondo. A mí me piden que encuentre yo la diagonal, o una expresión de la diagonal, ¿sí? Acá estamos trabajando con la A0 sin medida. Entonces la diagonal de la A0, fíjense que acá a mí me queda un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿qué teorema puedo usar? Si es un triángulo El teorema de Pitágoras. Bien, el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me dice que... igual a C cuadrado. Exacto, que la hipotenusa al cuadrado es cateto cuadrado, vamos a escribirlo como cateto al cuadrado más cateto cuadrado. Entonces, acá, mi diagonal no es otra cosa que la hipotenusa. Por lo tanto, diagonal al cuadrado tiene que ser a uno de los catetos al cuadrado, que es raíz de 2x al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Este cuadrado se distribuye para los dos. Por lo tanto, cuando yo eleve al cuadrado, a mí me queda raíz de 2 al cuadrado, 2. X al cuadrado, X cuadrado. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bien. Si yo junto eso, me va a quedar 3x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y si paso este cuadrado como raíz, puedo distribuir la raíz y esto me queda raíz de 3 simplemente por x. ¿Está bien? Y esa es la expresión general que tiene la diagonal. ¿Por qué hablo de general? Porque está en función de x. Fíjense que me quedó como un monomio, como lo que vimos a principio de año. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Eso significa que si yo miro mi ejercicio y digo, bueno, X medía exactamente, a ver cuánto mide la A0. ¿Alguien lo tiene ahí a manito? ¿O no? No. Si la A0 mide 841 milímetros. Si yo suplanto los 841 milímetros ahí, me va a dar exactamente la medida de la diagonal de una A0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa en la A1? La A1 es la mitad de esta, es partir acá. ¿Está bien?
Entonces, en la A1, fíjense que el lado largo de la A1 sigue siendo X. Y el lado cortito de la A1, ¿cuánto va a valer? Si yo doblo esto por la mitad, va a ser la mitad de esto, ¿verdad? ¿Cómo escribo la mitad de eso? ¿Cómo escribo la mitad de algo? Dividiendo por 2, ¿verdad? Entonces esto va a ser raíz de 2x sobre 2. Entonces, si yo quiero sacar esta diagonal que va a ser la de 1, ¿qué tendría que plantear? Vuelvo a tener un triángulo rectángulo. Vuelvo a plantear Pitágoras. Nada más que ahora es de 1 al cuadrado. Y va a ser igual a x al cuadrado más todo esto al cuadrado. Y esto se va a distribuir y me va a quedar raíz de 2 al cuadrado es 2. X al cuadrado es x cuadrado. 2 al cuadrado es 4. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Bien. Esto me queda entonces un medio raíz de 2. Si yo hago esta suma, me queda 3 medios x. Y por lo tanto, de 1, cuando yo pase el cuadrado como raíz, me va a dar 3 medios x. ¿Está bien? ¿Estamos bien o no? Sí. Bien. Entonces, esta es la forma que tiene de 1. Esta es la forma general que tiene de 0. Para mantener las proporciones esas que pide la normalización bíblica. Pero así como hay una fórmula para D0, una fórmula para D1 y demás, hay una fórmula para D2, hay una fórmula para D3, y así sucesivamente para todas las diagonales. Entonces, ¿en qué consiste la participación en el foro? Que ustedes hagan este análisis, ¿sí? Para cada una de las diagonales, ¿sí? Que es lo que yo tenía planteado acá, y que lo tienen en el foro, ¿sí? Entonces, se los voy a mostrar rapidito porque quiero que lo piensen, ¿sí? Fíjense que ahí está hecho lo de A1, que llegamos a lo mismo que habíamos llegado hace un rato. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la A2? ¿Qué pasa con la A3? ¿Qué pasa con la A4? Ir encontrando todas las expresiones de las diagonales, y una vez que las tienen a todas, ¿sí? Después ustedes comprueben que les dan estas. La idea es ver cuáles son las similitudes y las diferencias que hay. Por ejemplo, fíjense que todas, absolutamente todas, tienen la raíz de 3. ¿Eso lo ven? Bien. ¿Qué otra cosa pueden ver? Después comprueben ustedes que efectivamente den así como a modo de práctica, ¿sí? Y de paso vean si alguna yo le arreglo. ¿Qué otra cosa ven? Puede ser no seguido, sino que puede ser salteándose. ¿Qué otra cosa pueden ver? Por ejemplo, yo veo que A2 es la mitad de A0.
Porque fíjense que acá arriba está la diagonal de acero. Y eso está dividido por 2. Y esto es la mitad de esto. ¿Está bien? Entonces, una conclusión posible sería que intercalada son una la mitad de la otra. ¿Está bien? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, primero, comprobar que efectivamente yo no le erré a estos cálculos de acá. ¿Sí? Ya les voy a... La foto, esta foto está subida. ¿Sí? En segundo lugar, chequear cuáles son, o qué era lo que pedía la segunda pregunta, y es qué relaciones yo puedo encontrar en esta estructura. ¿Sí? Si son la mitad, si todas tienen algo, si ustedes ven que los números se van sumando, o sea, analicen la situación que tienen para ver qué regularidades pueden encontrar. ¿Sí? No hace falta que encuentren todas. Por ahí André encuentra una, Luca encuentra otra, Rocío encuentra otra, y entre todos armamos todas las posibles regularidades que hay. Y lo último que pide esta opción para trabajar en el foro es encontrar una fórmula general que permita dar las fórmulas particulares sin hacer Pitágoras en cada tamaño de hoja. Entonces, esas regularidades que ustedes van a encontrar, por ejemplo, yo acá encontré que entre estas se van dividiendo a la mitad. Entonces, si yo tengo A0, A2 no me hacía falta calcularla, directamente la divido por 2. A4 no me hacía falta calcularla, directamente a A2 la divido por 2. ¿Sí? Y así pasa cada una de las intermedias. Bueno, la idea es buscar una fórmula general, una fórmula única que me permita todas. Dado un cuadrado cualquiera, construye otro que tenga el doble de área del original. A eso se le llama, o a eso se le denomina, duplicación del cuadrado, ¿sí? Construir otro que tenga el doble del área original. Y ahí les hacen otra serie de preguntas. La relación entre los perímetros, el tipo de números que aparecen, si hay alguna otra solución, o sea que tendrían que darse maña, ¿sí? ¿Qué sucede si comienzan con un cuadrado que tiene área 1? Todas esas preguntas tienen para contestar, ¿sí? Para darse una idea. Y para eso les puse acá una página de internet a la que se denomina geoplano virtual. ¿Alguien tiene idea qué es un geoplano? Aparte de que hay un celular vibrando. ¿Nunca trabajaron en la primaria con un geoplano? Un geoplano es eso que tienen en pantalla. Un geoplano no es otra cosa que una madera con un montón de clavitos. ¿Sí? Esos clavitos tienen una disposición particular. Está el geoplano tradicional, que es el que ven en pantalla, que tiene los clavitos dispuestos en cuadrícula. Hay otro que se llama isométrico, que tiene como rombitos alargados, y tienen un circular que es como el que está en pantalla ahora, ¿sí? Que cada uno sirve para cosas diferentes. Nosotros en particular necesitamos el cuadrado, pero vamos a usar este que es más grande, ¿sí? Esta página ustedes la tienen. Y acá tienen la simulación de las gomitas, ¿sí?
Entonces el problema inicia con un cuadrado. Entonces nosotros vamos a, con el mouse, tomar una gomita, la vamos a ubicar donde se nos dé la gana del geoplano, y con el mismo mouse vamos a ir estirando la gomita para formar un cuadradito. ¿Está bien? Cuando hacemos clic en cualquier otra parte del geoplano, suelta la gomita. ¿Estamos todos, todísimos de acuerdo que eso que tenemos ahí en pantalla es un cuadrado? Sí, profe. Bien. Camila, ¿cómo se te ocurre que yo podría duplicar ese cuadrado? ¿Qué se te ocurre o dónde pondrías la gomita? Para arriba. Ajá. A ver, acá. No, en la otra. ¿Ahí? Sí. Bien, ¿qué hago? Duplicarlo. Podría ser un cubo. Pero nos saldríamos de la bidimensionalidad, ¿sí? Estamos hablando de duplicación de cuadrado, o sea que lo que yo construya tiene que seguir siendo un cuadrado. No puedo hacer un cubo. Entonces, ¿para dónde lo estirarías para duplicar el cuadrado blanco? Para lo mismo que va. ¿Para acá? ¿Así? Buenísimo. ¿Así? No, porque ahí sería más grande, pues. Pero duplicar un cuadrado significa construir un cuadrado que tenga el doble de área. Eso que yo dibujé ahí en naranja, ¿tiene el doble de área del blanco? Sí. Sí. Ahora, ¿es cuadrado? No. No. ¿Entonces me sirve para lo que me pidieron? No. No. Bien. Entonces, saquemos la goma. La llevemos para otro lado. ¿Alguna otra idea? Vamos a sacarla mejor. Fíjense que yo apreté el tachito y la naranja se borró, ¿no? Entonces, si meten la pata, borran marcan la gomita y borran con el tachito. A ver, Lucio, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál Lucio, profe? El que quieran, el que tenga alguna idea, puede aportar. Así que Lucio Oscari, Lucio Dábate, estoy atenta a sus comentarios. ¿Alguna idea de cómo podemos duplicar ese cuadrado? Podríamos pensar, por ejemplo, en cómo está formado ese cuadrado. Yo me imagino, por ejemplo, siguiendo la gomita naranja que usó Camila, que si yo, por ejemplo, pongo la gomita ahí, dividí mi cuadrado en dos triángulos. Sabiendo que lo puedo dividir en dos triángulos, ¿quién se anima a decirme dónde podría poner las gomitas para duplicar ese cuadrado? El cuadrado que está duplicado, ¿cuántos triangulitos tendría que tener adentro? Si el original tiene 2, el que tiene duplicación de área, ¿cuántos triangulitos debería tener? Irene, ¿se te ocurre? ¿No tiene 4 triángulos? ¿Quién me está hablando? Agustina. Ahí te estoy viendo, Agustín.
Sí, tendría 4 triángulos, porque si este tiene 2, uno que está duplicado tendría que tener 4. Entonces, ¿para dónde se te ocurre que yo podría estirar esta gomita naranja para tener 4 triángulos? ¿No se alargarían las que está puesta para la diagonal de arriba? Bien, ahí. Sí. Ahí tengo 2. Pero yo necesito que sea cuadrado, entonces ¿esta dónde la voy a estirar? En la esquina que está justo ahí. ¿Está? Ahí. Bien. En esa. Fíjense que ese cuadrado que me pidió Agustina que yo construya, está formada por 4 triangulitos, porque es el blanco de acá. Si yo trazo acá para arriba tendría otro triangulito acá, si trazo acá tendría otro acá y otro acá. O sea que mi triangulito original tiene, perdón, mi cuadradito original tiene 2 triángulos, y mi segundo cuadrado, el naranja, tiene 4. Entonces, el área blanca es la mitad del área naranja. ¿Ven lo que estoy escribiendo en lila al costado? ¿Sí? O lo que es lo mismo, el área naranja es el doble del área blanca. Entonces, ¿estoy cumpliendo con la consigna de la duplicación del cuadrado? Sí, bien. Gracias, Martina, por contestarme con la cabeza. ¿Sí? Entonces, si ya estoy cumpliendo con eso, podría buscar o analizar qué relación hay entre este lado, que es el del cuadrado chiquito, y este lado, que es el del cuadrado grande. ¿Cómo podría establecer la relación entre los lados? El cuadrado naranja, ¿qué tiene como lado? Zoe. Profe, ¿Sí? capaz que nada que ver, ¿no? Pero me parece que la diagonal del cuadrado grande es el doble de la diagonal del cuadrado chiquito. ¿Puede ser? Veníamos bien. Eso de que el doble, de que la diagonal del naranja es igual, pero no al doble de la diagonal del chiquito, es igual al doble de qué. La diagonal del naranja es toda esta, y es la mitad ¿de qué? Del lado De un de la lado diagonal. ¿Sí? Es 2 veces del el chiquitito. lado del chiquito. ¿Sí? Pero a mí me serviría más relacionar lado con lado. Entonces, yo podría pensar, por ejemplo, la diagonal del blanco. ¿A qué es igual? Voy a borrar esto que hice acá para poder ayudarlos un poquito más. La diagonal del blanco es esta. Esa diagonal del lado blanco, ¿qué es en relación al cuadrado naranja? Un lado. Bien, la diagonal del blanco no es otra cosa que el lado del naranja. ¿Está bien? Entonces, yo podría encontrar cuál es el lado naranja. Si yo miro mi dibujo, yo podría decir que el lado blanco vale 1, porque va de 2 clavitos seguidos, ¿sí? Entonces yo puedo suponer que el lado del cuadrado blanco vale 1. ¿Cómo encontraría la diagonal de ese cuadrado blanco?
para saber el lado del cuadrado naranja. Volvamos. Lo que tenemos útil en este momento es que la diagonal del blanco es el lado del naranja. Y lo otro que tenemos clarísimo es que el lado del blanco le acabamos de decir por unanimidad que vale 1. ¿Cómo podemos encontrar la diagonal del lado blanco? Puede ser, profe, que usemos el teorema de Pitágoras y para sacar la fórmula y después duplicarla, ¿o no? Nada que ver. A ver, ¿cómo era, Agustina? Usar Pitágoras. Bien, me gusta. Con Pitágoras yo puedo encontrar la diagonal, la diagonal del blanco. Bien, ¿cómo haría? Igual que hicimos con la hoja. La diagonal del blanco es igual, al cuadrado es igual a uno de los lados del cuadrado blanco más el otro lado del cuadrado blanco. Como es cuadrado, los dos valen 1. ¿Eso es lo que me estabas diciendo, Agus? Bien. Sí, eso. Entonces, la diagonal del blanco al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado? 2. Bien, 2. Entonces, cuando yo paso el cuadrado, me queda que la diagonal del blanco vale raíz de 2. Por lo tanto, este lado de acá mide raíz de 2. ¿Estamos bien? Bien, Agustín. Entonces, si yo quiero sacar el perímetro, ¿cómo hacer? Ideas. Luca, ¿cómo saco el perímetro? ¿Cómo, profe? No lo escuché. ¿Cómo saco el perímetro del cuadrado? ¿Se acuerdan que una de las preguntas era cuál es la relación entre los perímetros? Entonces, para eso tendría que encontrar los perímetros del cuadrado blanco y del cuadrado naranja. O sea que yo ahora lo que quiero es el perímetro del blanco y el perímetro del naranja. Para eso yo necesito saber qué es el perímetro. Entonces, eso es lo que yo te estoy preguntando. ¿Qué es el perímetro? La suma de todos los lados de una figura. Ajá. ¿Coinciden en esa definición? Entonces yo pregunto, ¿cómo le saco el perímetro a una circunferencia? Pregunta número 2. ¿Cómo le saco el perímetro a este paquete? El paquete no tiene lado, porque es medio circular, no es rectangular. ¿Cómo le saco el perímetro a esto? Ahí hay una dificultad que ustedes traen de año. Toda la vida tienen como definición que el perímetro es la suma de los lados. En realidad, si yo voy al diccionario y busco la palabra perímetro, el diccionario me va a decir que el perímetro es la longitud del contorno de una figura. ¿Por qué? Porque sea cual sea la forma que tenga la figura, inclusive este portaservilletas, ¿sí? No importa la forma que tenga, tiene un perímetro que es el contorno.
Entonces el contorno es nada más y nada menos que el perímetro. Entonces en realidad lo que yo pregunté, que fue la definición de perímetro, dice que el perímetro es la longitud del contorno de la figura. Tenga esta la forma que tenga. Ahora, Luca, lo que contestó tampoco está errado, sino que en realidad contesta otra pregunta. Porque vos me dijiste, sumo todos los lados. Entonces, si yo te hubiera preguntado, ¿cómo se calcula el perímetro del cuadrado? Tu respuesta estaba perfectamente impecable, porque vos me contestaste, se suma los lados, y es la respuesta correcta a cómo se calcula el perímetro, pero no a qué es el perímetro. ¿Estamos de acuerdo en esa diferencia? ¿Sí? Ya a esta altura la tenemos que empezar a conocer bien. ¿Sí? Entonces, a ver, tu respuesta estaba correcta a la pregunta ¿cómo se calcula? Entonces, ¿cómo calcularía yo el perímetro del cuadrado blanco? Luca, ya que estabas contestando vos. Lo mío fue una aclaración. Me dijiste sumamos los lados. El cuadrado blanco tiene lado 1. Entonces el cuadrado blanco... ¿Sería 1 al cuadrado? Me dijiste, se suman los lados. Bueno, 1 más 1 más 1 más 1. Supongo. Bien, 1 al cuadrado es el área. ¿Sí? El área se calcula con la fórmula lado al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá es 4 el perímetro del blanco. Y el perímetro del negro sería sumar, del naranja, perdón, raíz de 2, más raíz de 2, más raíz de 2, más raíz de 2. Entonces sería hacer 4 veces raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el perímetro del blanco y el del naranja? Que tienen una proporción de raíz de 2. ¿Sí? Entonces, esas ideas son las que ustedes tienen que retomar para hacer el análisis del foro. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende cómo lo tienen que encarar al problema? ¿Sí? Bien. Hago una última aclaración antes de irnos, que ya estamos en hora. El perímetro, lo dijo muy bien Luca, es la suma de los lados. Como el cuadrado tiene lados iguales, alcanza con multiplicar el lado por 4. El área, ¿sí? Todo cuadrado es también un rectángulo. Por lo tanto, me funciona la fórmula del rectángulo, que es base por altura. Pero como el cuadrado tiene los lados iguales, base por altura me termina quedando lado por lado, que es lado al cuadrado. Entonces, a no confundir las fórmulas de perímetro y de área de un cuadrado. Perímetro es 4 veces el lado, área es lado al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de